Pero esto es como una introducción porque vamos a ver bastantes misterios de la Biblia en esta tarde acerca del hombre y de la mujer y del matrimonio. Y vamos a comenzar con el capítulo 3 del Génesis. Y vamos a ver algunas cosas muy importantes acerca de lo que las mujeres deben de saber de nosotros. Ayer ya vimos, ¿verdad?, que los hombres tenemos que aprender a amar a nuestra esposa como Cristo amó la iglesia, respetarla, considerarla, poner atención cuando nos hablan, cuando comienzan a platicar, no darles el avión, sino estar atentos porque les interesa a ellas eso. Platicar es una de las cosas que así las hizo Dios, ¿verdad? Y pues no los vamos a cambiar. Y hay otras que hasta nos atarantan, ¿verdad? Dice la Biblia que como gotera de lluvia en un cuarto es la mujer rencillosa. O sea, una mujer que está duro contra el esposo, ¿verdad? Pues hay un momento en que dice, ¿sabes qué? Me voy otra vez con mis papás a dormir o me voy al patio con mi perro mejor, porque ya no soporto todas las cosas que me estás diciendo. Muy bien, no me quiero adelantar. En el capítulo 3 del Génesis se describe la caída del ser humano. Estén conscientes de estas verdades. A través de toda la historia, la psicología, la literatura, la sociología, la política, diversos literatos, psicólogos, politólogos, escritores han tratado de definir cuál es el problema humano. El problema que conocemos que se llama el mal. Carlos Marx, 1854, por 50 más o menos, escribió su libro El Capital, el Manifiesto Comunista. Yo les compartí a ustedes que antes de que mi hermano Alejandro me guiara a Cristo, formé parte del Partido Comunista Mexicano. Yo estaba convencido, ¿verdad?, de que era este sistema de la dialéctica materialista, marxista y engeliana la respuesta a un cambio social. Como todos los jóvenes, ¿verdad?, son idealistas, y yo vi, mi papá estuvo en la política mucho tiempo, me decepcioné muchísimo, y sobre todo que antes de morir mi padre me dijo, nunca te vayas a meter a la política. Es el medio ambiente más sucio en el cual tú puedas involucrarte. Era muy religioso mi padre, traía su cordón de San Francisco de Asís, pues éramos católicos como la mayor parte en Latinoamérica. Nunca fue a misa, pero él siempre era amigo de los sacerdotes, invitaba al obispo a comer a la casa. Teníamos una Biblia en la casa con un candado que hasta que llegara 15 días el obispo, él tenía la llave del candado y con el permiso, el imprimatur del obispo, podíamos leer la Biblia. Esto se quitó en 1961 con el Papa Juan XXIII en el Segundo Concilio Vaticano. Juan XXIII, el Papa gordito, simpático, de los mejores papas que Roma ha tenido, fue el que comenzó, imagínense ustedes, fue el primer Papa que comienza a leer la Biblia. Y comienza a espantarse como lo hizo Martín Lutero con la Reforma. Y comienza Juan XXIII a leer la Biblia y dice, es que es un libro para el pueblo, para el vulgo. ¿Por qué estamos prohibiéndole que nosotros tenemos la autorización para poner el imprimatur y decir lo que tiene que leer y lo que no tiene que leer? Entonces Juan XXIII quitó esto, quitó el latín. ¿Se acuerdan ustedes los que por los 60 éramos todavía chamacos? Pero el latín era el idioma que cuando entraba el cura a la famosa misa, comenzaba, ¿verdad?, en latín, y como decía en latín, todavía me acuerdo porque yo era acólito, ya los acólitos no existen, introibo al altare Dei a Dios coletifica juventudes meam. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio por los vivos y los muertos. O sea, el cura que entra a ofrecer el sacrificio de Cristo se brincó la cruz. La Biblia dice que por un solo sacrificio Dios nos hizo perfectos. Y Roma continúa sacrificando a Cristo y entregándonos a Cristo a través de la comunión famosa.
o la transustanciación, donde la hostia se convierte en ese momento misteriosamente, de acuerdo al invento de ellos, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y cuando tú recibes la hostia, recibes a Cristo, y de lunes a viernes se te sale a Cristo y lo vuelves a recibir el domingo. Bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Y tantas equivocaciones en las que caemos por la falta de información. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando conozcas la verdad te hará libre. Y eso es lo que nos hace libre, conocer las Sagradas Escrituras. Entonces, en el capítulo 3 del Génesis se describe la caída, que Marx describió que el problema del hombre era la lucha de clases. Si la clase del proletariado alcanza a la clase burguesa, a los ricos, etcétera, etcétera, y los desbanca, el proletariado, los pobres, toman a los ricos. Fue lo que pasó con la Revolución Francesa, con Robespierre. Fue lo que pasó con la Revolución cuando quitaron a todos los zares. Nicolás II fue el segundo en 1917, la Revolución Bolchevique. Todas las revoluciones han tenido ese sueño. Quitemos a los que están ahí, son los culpables de la pobreza y la injusticia, sin darnos cuenta, por desconocer la Biblia, que los que siguen cometen el mismo error. O sea, nadie va a cambiar nada más que Dios, y más que la predicación del Evangelio de la gracia de Cristo. El ser humano, su problema no es social. Se equivocó Carlos Marx profundamente en esto. Vino después Sigmund Freud. No, de acuerdo a mí, el problema está aquí, en la psique. Y descartó el área espiritual, que es el área más importante en la Biblia. Entonces, Freud se concentra en tratar de hipnotizar a enfermos de neurastenia, y a través del hipnotismo sacarlos del consciente al inconsciente para ver el subconsciente, regresarlos al consciente y determinar si inconscientemente su problema se encontraba en un problema del medio ambiente o de la sexualidad infantil. Pues se equivocó también Sigmund Freud, porque el problema no es el problema mental, es mucho más profundo de lo que nos imaginamos. William Shakespeare, un gran literato inglés, el problema del ser humano es el defecto trágico. Así le llamó en la obra de Hamlet. Ser o no ser, ¿se acuerdan? Ahí el problema. To be or not to be. Entonces, venimos a la Biblia, y la Biblia nos dice que el problema del ser humano no es de conducta. La conducta es el resultado del problema del ser humano, pero el problema del ser humano, la Biblia le llama el pecado. El pecado. Si Carlos Marx hubiera sabido que el pecado es el problema que mueve al ser humano a las revoluciones, si Sigmund Freud hubiera sabido que no es el problema de la conducta, porque tú puedes cambiar a una persona y ya no fuma, ya no toma, ya no adultera, pero interiormente continúa en una guerra hacia Dios y sus mandamientos. Si William Shakespeare hubiera sabido que no solamente es un defecto trágico con el cual nacemos, sino que es mucho más profundo. Si Carlos Darwin hubiera podido conocer que el ADN era descubierto, Carlos Darwin no hubiera escrito su libro, El libro de las especies, porque él creía que el problema del ser humano era el medio ambiente, ¿verdad? Y un problema de evolución accidental. Y Carlos Darwin fue un hombre honesto, fue un inglés en la isla de los Galápagos, ¿verdad?, cerca del Ecuador. Comenzó a investigar si los pericos o los pajaritos cambiaban el pico por algo, porque unos con cola, porque otros con cola. Pues sí, era un investigador sincero. Y en su libro de las especies él escribe: a lo mejor puede ser, chance y, es accidente, no estoy seguro. Esto no es un lenguaje científico, señores maestros que nos visitan o nos escuchan por la televisión. Esto no es un lenguaje científico. Carlos Darwin no se podía considerar un científico, sino un investigador. Si hubiera conocido el ADN, Carlos Darwin no hubiera escrito el libro de las especies, porque era mucho más profundo de lo que él creía. La Biblia dice que el pecado es la rebelión contra Dios, de una forma clara y definida. ¿Qué es el pecado? Que cuando Dios nos creó puso una línea. Él es el creador,
el diseñador, el que hizo el universo, y vemos un diseño alrededor nuestro y un orden. El ser humano es colocado bajo un medio ambiente propicio para vivir. En ninguna otra parte de nuestro sistema y de la Vía Láctea existe la combinación del 85% de nitrógeno con un 10% de oxígeno y otros gases que forman el aire que respiramos. No existe pasando la atmósfera. Vean cuántas coincidencias. Entonces es imposible salir del mundo y decir vamos a ir a Marte. Eso es una marihuanada. Vamos a vivir en la luna. Imaginémonos nada más qué pensamientos tan tontos tenemos, llamándose científicos, profesan ser sabios, profesan ser necios. Para vivir en otro lado necesitamos el oxígeno a fuerza y el agua también. Entonces Dios nos pone plantas que producen la clorofila con la combinación del sol, la inclinación de la tierra, 23 grados sobre su eje, tiene que agitar la tierra en su movimiento de rotación perfectamente bien en 24 horas y comienza a trasladarse en 365 días alrededor del sol en un movimiento perfecto para que pueda haber 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, en un desarrollo perfecto, sincronizado, cronológico, que solo una inteligencia lo pudo hacer. Entonces, todo aquello que nos rodea, y cuando se descubre el ADN, en los billones de células, tenemos un código, un programa. Si yo voy por la calle y me encuentro un programa, un software, y lo meto en la computadora y me sale algo ahí completamente inteligente, yo no puedo decir lo hicieron los caracoles del mar. Por accidente la tierra se juntó, se hizo un movimiento ahí de ácidos y produjeron esta inteligencia. No puede ser. Tú vas por la calle y encuentras un papel que dice: Chencho, te amo, no te cuites y me dejates. Inmediatamente yo no voy a pensar que un pescado hizo eso en el mar. Aquí hay palabras, aunque no muy sabias, pero que están describiendo que una persona está triste porque lo dejó su novio o su esposo. Entonces estas personas, este recado no lo hizo un caracol, no fue por accidente, porque si pensamos que así fue, estamos violando la ley de la lógica más elemental. Entonces, ¿cómo es posible que podamos llegar a concluir que el código, la información que traen nuestras células, el ADN, puede haber sido hecho por un accidente? Y ahí está cuando se juntan los cromosomas de tu papá y de tu mamá y viene la fertilización. En ese momento, ¿quién le dice: tú vas a ser hígado, tú vas a ser corazón, tú vas a funcionar con los pulmones, tú vas a hacer los intestinos, y todo dentro de nuestro cuerpo como una máquina perfecta, sincronizada? Los intestinos están conectados con el corazón, con el sistema nervioso, con el sistema cardiopulmonar, con el sistema gastrointestinal, con el sistema del corazón, cardiovascular, etcétera, etcétera. Neurológicamente, todo nuestro cuerpo es una máquina perfectamente bien diseñada que trabaja todo, con la piel, con los músculos. Tiene que haber sido alguien inteligente para que, como decía Blaise Pascal, matemático francés, cristiano, escribió cantidad de libros del Apocalipsis. Blaise Pascal dijo: para que una persona pueda creer que fue el mundo y el hombre un accidente, hay probabilidades de 10 a la 24ª potencia para que esto sea verdad. O sea, es ilimitada la falta de posibilidades que se pueda decir es que todo fue por un accidente. Es la estupidez, la ilógica, la irracionalidad más grande que un ser humano que se llama inteligente o científico o médico o filósofo pueda llegar a concluir. Así lo califica Dios, una persona irracional. El ateísmo es la demostración más grande de la irracionalidad y la estupidez del pensamiento humano.
Dice Génesis 3, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Me detengo ahí rápidamente. La Biblia describe a Lucifer o a Satanás o al diablo, que son títulos, como una serpiente desde el principio de la creación. No ha habido ni los sumerios, ni los acadios, ni los escitas, ni los mongoles. Mencióname en Mesopotamia, los babilonios, los asirios, la cultura y la civilización que tú quieras. Todos desde el principio han adorado una serpiente. En México, ni más ni menos, tenemos a la serpiente Quetzalcóatl. En Mérida, en Yucatán, en las ruinas arqueológicas, que significa la serpiente emplumada. Y si ustedes van el 21 de marzo a Yucatán, ahí se juntan miles de personas de Europa y del mundo a ver un fenómeno. Está la pirámide de Quetzalcóatl, y a las 3 de la tarde el sol comienza a bajar, y la base de la pirámide es la cabeza de una serpiente en Yucatán. Y baja así el sol, y comienza un fenómeno impresionante. Comienza el sol a verse como una serpiente, comienza a bajar alrededor y se embona finalmente con su cabeza en el cimiento de la pirámide. Impresionante. Y por todos los vemos, los famosos en Italia, los gargantúas, ¿verdad? Y todos los Godzilla, todo aquello que parece una serpiente. Y siempre ha sido la serpiente el símbolo del mal. ¿De dónde vino esto a todos los seres humanos? ¿De dónde vino esto? La serpiente era astuta más que todos los animales. ¿Cómo sabemos que no era una serpiente o un reptil literal? Porque los animales, reptiles, aves, peces, ninguna creación fuera del ser humano, Dios le concedió la conciencia de un Dios más que a nosotros. Nunca verás a los conejitos: te adoraré, adoraré. Y cuando vemos que esta serpiente hablaba y le decía al ser humano: con que Dios ha dicho, nos damos cuenta que no era una serpiente. Aquí hay un ser disfrazado, camuflajeado de una serpiente que conoce y tiene conciencia de Dios. No puede ser más que una entidad espiritual superior a nosotros. ¿Qué es lo que es? Lucifer. Entonces inmediatamente descubrimos, ¿verdad?, que es una metáfora, que no es así, pero Dios tuvo un propósito de esconder a Satanás detrás de una serpiente. Y vean el primer ataque a la primer pareja de seres humanos. ¿En qué consistió este ataque? Que es el ataque que se repite por toda la historia humana: con que Dios ha dicho. ¿De veras te ha dicho Dios que no tengas relaciones sexuales antes de casarte? Mira, no seas mocha ni mojigata, pareces monjita. ¿Qué de veras te ha dicho Dios que no digas groserías? ¿Te ha dicho Dios que no te emborraches? ¿Te ha dicho Dios que no cometas adulterio? ¿Te ha dicho que Dios, que solamente Jesucristo es la verdad? ¿Que no hay más verdades? ¿Que a Jesucristo no fue completamente radical a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Y qué de Buda? ¿Y qué de Mahatma Gandhi? ¿Y qué de todos los Mahoma y de todos los líderes religiosos? ¿Por qué se adjudican ustedes que Jesús es la excepción de todos? Porque así lo dice la Biblia. Y simplemente, no nada más porque la dice la Biblia, sino porque lo demostró al resucitar a los 3 días de los muertos. Con que Dios ha dicho. El ataque es: ¿de veras eres salvo? Anoche vino un muchacho y me dice: tengo un problema, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Porque la Biblia lo dice. 1 Juan 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Crees lo que Dios dice? ¿Por qué se llama la palabra de Dios? Porque Dios está diciendo que si tú crees en Él, tú tienes la vida eterna. Y no importa tus emociones, tus sentimientos, no les hagas caso. Son ataques mentales del enemigo. Dios dice que soy salvo y que soy del Señor. Te confieso y te doy las gracias, porque aunque aquí me dice algo que no lo soy o me hace dudar, creo lo que tú dices primero. Con que Dios os ha dicho. ¿De veras Dios les ha dicho que el ser humano es la creación de Dios? Bueno, Elon Musk
el que quiere comprar el Twitter y el del programa X, Zuckerberg, Mark Zuckerberg, el fundador de YouTube, que acaba de decir que va a ser el programa Metaversa, un mundo virtual que te pones un casco y puedes ver mujeres desnudas, o te imaginas que eres el hombre araña y te conviertes en hombre araña, un mundo fantástico. Más de lo loco que estamos, más locos nos van a volver todavía, sacándonos de la realidad. ¿Qué es la realidad? Tener los pies en la cabeza. Yo soy, pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo tiene un propósito, este propósito tiene que venir de Dios. Es imposible que yo me haya hecho a mí mismo, tiene que haber una fuerza superior a mí. ¿Quién es? La Biblia dice, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu de Dios. Y comienzas a encontrar tu camino, porque hay muchos caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hemos llegado al siglo XXI, donde estos hombres están diciendo que van a fabricar, escúchame muy bien, una raza superior a la que Dios creó, un hombre mejorado. Musk, Zuckerberg, Bill Gates, Klaus Schwab, todos estos hombres, George Soros, los Rockefeller, están pensando en un programa que se llama el transhumanismo. Fabricar a través de la tecnología moderna y del conocimiento que tenemos y el dinero que tienen ellos, fabricar un ser humano, como dijo Elon Musk, también el dueño de Tesla, fábrica de coches, dice que él va a hacer un chip que se va a meter intravenoso, que va a llegar al cerebro y que nos va a quitar la amargura, el odio, los celos, la envidia, etcétera, etcétera, y nos va a convertir en mejores seres humanos que los que Dios nos creó. Más soberbia no puede haber. Llegar el momento que le creyeron a la serpiente hace 6,000 años, serán como dioses. Y así acabó la humanidad. Vean ustedes la tecnología actualmente, toda dedicada a mejorar a un ser humano a través de los inventos y del dinero que tienen. Con que Dios les ha dicho, de veras Adán y Eva te dijeron que ese árbol no lo pruebes. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él ni le toquen para que no mueran. Entonces la serpiente, a los que les interesa, es la palabra en el hebreo es Nahash, que se tradujo serpiente, Nahash, que significa un ser resplandeciente o de luz. Entonces ya el original hebreo nos comienza a mostrar, ¿verdad?, que con lo que se enfrentó Eva, se tradujo serpiente, pero era una entidad espiritual que tenía la seducción suficiente para atraer a la primera mujer. Nos imaginamos que era bellísima, ¿verdad?, Eva, y muy bien parecido a Adán, porque eran la primer pareja que Dios creó, sin ningún defecto, pero este ser resplandeciente tenía la seducción y la atracción para haber atraído a Eva a que platicara con ella y convencerla que este ser era más inteligente que Dios. La serpiente le dijo, no morirán, sino sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desde entonces, no es coincidencia, señores filósofos, antropólogos que nos visitan, señores médicos, psicólogos, psiquiatras, no es coincidencia que desde entonces el ser humano ha creído que puede ser papá, que puede ser hermano, que puede ser hijo, puede ser gobernante, puede ser profesionista, puede ser futbolista, puede ser deportista, sin tomar en cuenta a Dios. Que podemos y tenemos la capacidad nosotros, como dijo el fundador de la cadena más grande de televisión en el mundo, CNN. El fundador de CNN se llamaba Ted Turner, que su última esposa fue Jane Fonda, la famosa artista que enseñaba aeróbics. Y Ted Turner, cuando tenía 18 años, tenía una hermana de 15 años que le dio cáncer. El fundador de CNN, ahorita tiene el 48% de las acciones, ya no es dueño de toda la cadena.
Bueno, este fundador de Cena, en esta se murió su hermana. Ellos iban a una iglesia bautista cuando eran jóvenes. Y le pidió a Dios: Señor, te pido por mi hermana. Se murió su hermana de cáncer. Y él se decepcionó con Dios y dijo: ¿por qué no sanaste a mi hermana si yo te pedí que la sanaras? Sin entender los pensamientos de Dios, desde luego. Y entonces se volvió ateo. Y escribió los 10 mandamientos de Ted Turner. Háganme ustedes el favor. Los 10 mandamientos de Ted Turner, porque él se encaprichó y se enojó contra Dios, contra su creador, y dijo: ¿sabes una cosa? Ahora yo voy a determinar qué es bueno y qué es malo. Tú no me tienes que poner las reglas. Tú no tienes que haberme dejado un mapa, ni un Waze, ni un GPS, ni nada para que yo pueda realmente basar mi conducta, mi ética, mi dirección, mi educación, qué es un matrimonio, cuáles son las obligaciones del esposo con la esposa, cómo debo trabajar, cómo debo administrar mi dinero. No te necesito a ti. Yo voy a ser Dios. Ese es lo que es un ateo. Un ateo, por eso les dije que es insostenible filosóficamente, porque cuando me dice yo soy ateo, le pregunto: el momento que tú rechazas al verdadero Dios, te estás haciendo Dios. Entonces, como dice la Biblia, sin Dios teos, ateo, sin Dios. Tú no puedes decirme que eres ateo. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Cuando tú sustituyes a otro Dios por tu Dios que eres tú, estás negando que eres ateo. Tú eres Dios. Entonces no eres ateo, tú eres Dios para ti mismo. Filosóficamente lo destruyes, porque no se puede sostener tantos silogismos absurdos filosóficamente. Llegamos al punto en que el ser humano cae en esta trampa, y la pregunta rápidamente es: ¿Adán y Eva fueron criados perfectos? ¿Lucifer fue creado perfecto? Dice Ezequiel 28, sígame con mucho cuidado. Vamos a profundizar un poco más. En Ezequiel 28 dice la Biblia que Satanás fue la creación más inteligente, maravillosa que Dios ha creado. Y Satanás, Lucifer, que es un hombre, no era un ángel. Es una equivocación que le llaman el ángel caído. Los ángeles caídos son los principados que están debajo de él. Lucifer era un querubín. ¿Y qué es un querubín? En la Biblia, cuando diseñaron el arca, en el propiciatorio, Dios le dijo a Moisés: labren de oro de una sola pieza 2 querubines. Y la Biblia los retrata con alas a los querubines. Y están descritos en el propiciatorio, que era una cajita donde se encontraba la vara de Aarón, los 10 mandamientos dentro del propiciatorio y el maná, y ahí se derramaba la sangre el sumo sacerdote una vez al año, y arriba 2 ángeles mirando a la sangre. Y dice la Biblia que los querubines representan la santidad de Dios. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, puso un querubín con una espada en la entrada del huerto para que no regresara nadie al huerto, al paraíso, sin antes haber cumplido la justicia que representa la espada y la santidad que representa el querubín. Entonces Dios le prohíbe al ser humano: no pueden volver a acercarse a mí hasta que la justicia y la santidad sea cumplida. Pero como somos pecadores, alguien superior a nosotros tenía en una cruz que pagar por nuestros pecados. No podía ningún papa, no podía Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni la Madre Teresa. Ningún ser humano era digno de en una cruz morir por nosotros, porque nosotros no podemos perdonar a nadie eternamente. Es Dios el que perdona los pecados, no el papa, ni el cura, ni el obispo, ni el sacerdote. El perdón viene de allá arriba. Entonces entendemos todo esto, que cuando recibimos a Cristo nos sacaron del huerto del Edén y ya no podíamos entrar a la presencia de Dios. Se pone en medio del huerto del paraíso, que es la presencia de Dios, y de nosotros una cruz. Y esa cruz Dios la levanta y nos dice: las religiones no pueden brincarte la cruz.
¿Qué son las religiones? Inventos filosóficos del ser humano para tratar de otra vez reunirnos con Dios. A través de hincarme, viernes primero, no comer carne durante los viernes primero, a través de beneficios, a través de limosnas, a través de ceremonias litúrgicas, obras, sacrificios. Mira, Señor, voy a ayunar 5 meses para que sanes a mi hijo, o me voy a ir de rodillas hasta la villa, para que, mírame, Señor, ya me viste, Señor, mira nomás toda la sangre que me sale, ahora sí me cumples mi deseo. A través de tantas cosas buscamos el favor de Dios. Salvajes como unos salvajes, los aztecas entregaban a sus hijos o a la gente y les sacaban el corazón. ¿A quién? A los dioses. ¿Quién puso esa eternidad y esa necesidad? Que necesitamos de alguna manera complacer a alguien que no conocemos, porque dice Eclesiastés 3:11, Dios puso la eternidad en tu vida. Y no ha habido una cultura, no ha habido una tribu, jamás en una civilización que no siente ese deseo de poder, a través de una piedra, una luna, un sol, adorar algo o alguien. Dios pone una cruz y entonces nos dice Dios, no tienes que hacer nada. Él, mi hijo, hizo todo lo que tú no puedes hacer. Él muere por ti y ahora lo que yo quería poner sobre ti, los pecados y condenarte en el infierno, los pongo sobre mi Hijo Jesucristo. El que no conoció pecado, por nosotros se hace pecado. Jesús, Dios mismo permite el mal y Dios mismo nos da la medicina y Dios mismo se hace la persona que lleva la culpa en lugar de nosotros. Cualquiera que diga, ¿qué culpa tengo yo de que haya nacido sin pecado? ¿Qué culpa tengo yo de Dios de que hace 2000 años un par de mensos ahí se comieron una fruta? No tienes ninguna culpa. Tu problema no es ese. Tu problema es que no te quieres curar. No quieres aceptar la medicina de Dios. Ese es tu problema. Y cuando te condene Dios eternamente, no vas a llegar. Es que yo no tengo la culpa, ¿no? Te doy crédito por eso. Tu problema no fue ese. Tu problema es que cuando te ofrecí la medicina, no te la quisiste tomar. Pues muérete con tu enfermedad que se llama pecado. Entonces pone Dios en medio a la cruz. Cristo muere por nosotros. Creo, le digo a Jesucristo, creo en ti. Y entonces Cristo me dice, ahora queda el camino limpio. Y ahora todos nosotros podemos llegar otra vez al paraíso, a la presencia de Dios, sin curas, sin obispos, sin papas, sin intermediarios, por la sangre preciosa de Jesucristo. Con estas palabras es lo que la Biblia nos muestra, el regreso a Dios. Jesús logra con su sangre, con su muerte, el regreso al paraíso. Y estamos ya en el paraíso espiritualmente, porque dice Efesios 2, 4 y 5, que ya estamos sentados con Dios en las alturas, reinando con Cristo espiritualmente, aunque este reino físico no tarde en bajar para todos nosotros en este mundo. ¿Qué fue el efecto del pecado inmediatamente en el ser humano, en el hombre y la mujer? Versículo 6, Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, dio a su marido, el cual comió así como ella. Pregunta, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? No le saquen. Las mujeres... Fue la mujer la primera que pecó. Muy bien, no hay ninguna duda al respecto. Ahora, si fue la mujer, ¿por qué Romanos 5:12 dice que el pecado entró al mundo por un hombre? Vean, entró al mundo a través del varón, no de la mujer. Oye, Pablo, te equivocaste, échale la culpa a ellas. Bueno, hasta que se descubre la genética, encontramos que los portadores de los que transferimos el pecado somos nosotros genéticamente a través de nuestro esperma Y. La mujer recibe, ¿verdad? No significa que no haya pecado, pero nosotros somos los que lo transmitimos. El varón es el transmisor del pecado. Y esto claramente lo podemos entender
porque cuando encontramos en la genética el cromosoma Y, cuando viene el ángel y le dice a María, María, vas a ser mamá, pero ni a Cancún hemos ido de luna de miel, Señor. Mira, María, no te preocupes, ¿verdad? Vas a ser cubierta por el Espíritu de Dios. Fue con José, y también José, si ves que le comienza a crecer la pancita a tu esposa, no te preocupes, ella ha sido y va a ser engendrada por el Espíritu Santo. En otras palabras, el Salvador tenía que ser varón, no mujer. Y si iba a ser varón, tenía que tener el cromosoma que no tienen las mujeres, el cromosoma Y. Entonces, José no puede meterse con María, porque al ser el transmisor del pecado, hubiera nacido el Salvador con pecado. ¿Cómo entendemos todo, verdad? Hace 2000 años la genética no se descubría. Y ahora entendemos por qué José no se podía meter con María. Porque el cromosoma Y, que es el que determina el sexo o el género masculino, no podía estar en una mujer y contaminarla él con el pecado. Entonces Dios pone en María el cromosoma Y, un cromosoma que no venía contaminado por el pecado. Y ya vemos cómo se mezcla la sangre de Cristo, purifica la sangre de María, y el santo ser que nace, Jesucristo, nace sin pecado, sin la maldición, sin el veneno con el cual todos heredamos desde Adán y desde Eva, que Shakespeare le llamó el defecto trágico, la lucha de clases, el medio ambiente, la sexualidad. La Biblia le llama el pecado. Entonces fueron abiertos los ojos. Acuérdense que antes del pecado estaban Adán y Eva desnudos. Y desde Adán y Eva, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿De dónde viene esta vergüenza? ¿De dónde viene la vergüenza de tapar nuestros órganos genitales? ¿De dónde viene la vergüenza? Adán y Eva estaban, acuérdense el último cuadro que vimos ayer, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Entra el pecado, lo primero que hacen es cortar una hoja de un árbol, de una higuera, que es una higuera la que cortaron, y se tapan ellos. Y dice la Biblia, conocieron que estaban desnudos. O sea, la vergüenza entra a la raza humana y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto, y el hombre y la mujer se escondieron. Número uno, adquirimos conciencia de la vergüenza y del pecado, que algo está mal en nosotros, por lo cual tenemos que cubrirnos. ¿Por qué cubrirnos, verdad? Nos conocemos todos qué es lo que tenemos, pero ¿por qué los órganos sexuales se convierten en vergüenza de ahí en adelante para la raza humana? Y nos tapamos todos de alguna manera. Número dos, se escondieron porque estaban desnudos y se hicieron delantales, porque estaban en la presencia de Jehová. Desde entonces, la segunda consecuencia es que el mundo vive escondido de Dios. No quiero saber nada. Estamos como en una cueva. ¿Se acuerdan ustedes de los chilenos que fueron, que cayeron bajo tierra, una mina, y quedaron atrapados? ¿Se acuerdan? Hay una película de ellos que estaban en oscuridad. ¿Saben ustedes que después de 15 días, 20 días de estar en la oscuridad, si entra un rayo de luz de repente a la cueva y tú haces esto y lo ves, te quedas ciego? Porque ha estado tanto tiempo en la oscuridad que la luz es demasiado fuerte para que tú te adaptes inmediatamente de ella. Así es el mundo espiritual. Antes de que fueras cristiano, vivíamos un mundo de puras tinieblas, y cuando venimos a la Biblia, comienza la luz a entrar poco a poquito entre nosotros, y Dios no te puede revelar todas las respuestas. ¿Por qué esto? ¿Por qué el mal? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Porque te quedarías ciego. O sea, no entenderías por tu baja limitación intelectual con la cual nacimos. Si un niño entra a una clase de japonés, ¿cómo se dice? Quiero ir a su hotel en japonés. Mira, niño, comienza con el abecedario. Ese signo es la A, es la B,
S la C. Y conforme vas aprendiendo las letras en japonés, vas aprendiendo el idioma. Todo es progresivo en la vida. Imagínense un niño con Einstein. Maestro Einstein, de 6 años, ¿qué significa E igual a N al cuadrado? ¿Verdad? Mira, es energía. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y qué es eso? Aunque te lo explique, no lo entiendes. Vas a aprender primero a sumar, a restar, a hacer quebrados, raíz cuadrada, álgebra, cálculo diferencial. Y mientras vas creciendo en el mundo de las matemáticas, vas entendiendo. No puedo explicarte porque aunque te lo explique, no lo vas a entender. Damas y caballeros, entendamos esto. No quieras comprender todo aquello que quieres entender en tu mente mientras lo que tú sepas no estás obedeciendo. Llegó una vez un maestro, estábamos hace muchos años mi esposa y yo en Ecuador, y me invitó a la Asociación de Psicólogos de Ecuador a dar una conferencia. Me acompañó mi esposa y estábamos ahí en un hotel que rentaron. Eran como 200 psicólogos y psiquiatras. Querían saber qué dice la Biblia sobre la psicología y la psiquiatría. Y me acuerdo que se levantó uno de los maestros o psicólogos y me dijo, ¿por qué esto y aquello? Y le dije, mire, ¿usted ama a su esposa? Y voltea a mí y dice, ¿esta? Y le dije, mira, por la forma como tú acabas de expresarte acerca de tu esposa, tú quieres entender los pensamientos profundos de Dios sin antes obedecer su voluntad. Y no se puede. Si tú no obedeces primero, que tienes que comenzar con tu esposa y con tus hijos, no esperes más revelación, porque no es tu intelecto el que te va a decir, voy a entender la Biblia. Es la iluminación del Espíritu Santo en los humildes de corazón. No te olvides de este principio. Dios no lo revela a nadie porque a Dios no le interesa que te infle la cabeza con conocimiento. Dios quiere cambiar tu vida interior. Así que si estás esperando respuestas y por aquí y por allá, no las vas a tener. Bienaventurados aquellos, los niños, porque ellos son sabios de corazón. Y Dios le reveló estas cosas a los niños espiritualmente, los que como chiquitos, ¿verdad? Ese la ve y no. ¿Y por qué se la ve? ¿Y por qué se la H? Con ese espíritu de rebelión y de contradicción, Dios no te puede enseñar. Tienes que reconocer que no sabes nada. Yo tengo un PhD y un doctorado en ciencias políticas y soy filósofo y estudié en Harvard, en Princeton y en Yale. No me importa, dice el Espíritu de Dios. Y agarró Dios a 12 pescadores incultos, como dice Cantinflas, desletrados y desleídos. Vengan para acá y les voy a enseñar los misterios más grandes del Espíritu Santo, no de matemática, ni de ciencia, ni de política, los misterios de Dios. Mateo 13, vengan para acá, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Y cuando Dios volca completamente toda su sabiduría en 12 hombres desleídos y desletrados que ni en la primaria fueran pescadores, estos hombres con el conocimiento de Dios espiritual se convierten en 12 apóstoles misioneros que transformaron el mundo romano, sin haber ido ni siquiera a la secundaria, porque los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Tenemos que entender esto como parejas, como matrimonios, para transmitirle esto a nuestros hijos, para entender qué es lo más importante de nuestra vida cristiana: conocer a Dios. Esta es la vida eterna. Juan 17:3, que conozcamos a Dios. Dios no le interesa, vuelvo a repetirte, revelarte tantas cosas. Él quiere hacerlo, pero hay una condición. Es imposible entrar a este libro y comenzar a aprender los misterios tan grandes de la mente de Dios que sobrepasa nuestra capacidad intelectual y mental, sin antes humillarnos, sin antes decirle: Señor, no sé nada, vengo como un niño a ser programado. Reconozco que mi programa científico, mi doctorado de Harvard y mis conocimientos, etcétera, etcétera, no me van a ayudar a conocerte a ti. Me hago a un lado y dame el programa tuyo que está aquí. Este es un programa. Comienza a meter tu programa
y me quiero desprogramar. No que me quite los conocimientos, sino los conceptos que yo tenía, filosóficos, históricos y científicos, que yo creía que era lo que me iba a ayudar. Me saco ese programa y acepto tu programa. Y mientras este programa entra a tu vida, comienzas a desprogramarte, entra la luz, comienzan a salir las tinieblas. Y mientras más tinieblas salen, más claro ves, más correctamente tomas decisiones. Mi esposa, ¿cómo que esta? Eres mi amor, tú eres mi reina. Mis hijos les tengo que dar buen ejemplo, tengo que ser honrado. No voy a buscar ya fama, ni poder, ni dinero, ni prestigio. Ahora quiero conocer a Dios. Y cuando hacemos esto, las demás cosas nos las da por añadidura. Porque ese es el Señor. Bendito sea el Padre y Dios de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias por tu inmensidad. ¿Qué es el hombre? Escribió David en el Salmo 8. ¿Qué somos para que te hayas fijado en nosotros? Para que tú, el creador de las millones, billones de galaxias, planetas, estrellas, del ADN de nuestra sangre, de la atmósfera, del orden y el diseño del universo, hayas bajado a este planeta tan insignificante que es la Tierra. Un puntito insignificante en tu universo. Aquí bajaste, Señor. Naciste de una mujer igual que todos nosotros y viviste en un esperma 9 meses. El creador del universo se metió a un esperma. Naciste como cualquier niño, pero lleno de sabiduría y de inteligencia y conocimiento espiritual, que asombraste a los sabios de tu pueblo, Señor Jesús, cuando tenías 12 años de edad. Creciste y escogiste no a sabios ni entendidos, porque lo sabio de Dios es más fuerte que los hombres, y lo necio de Dios es más sabio que nosotros. No escogiste a ilustres pensadores ni filósofos, escogiste a 12 hombres sencillos, pescadores, burdos, hostiles, llenos de defectos, para trabajar en sus vidas y convertirlos para tu gloria en tus misioneros. Tú, el creador del universo, te hincaste delante de estos pescadores, te pusiste de rodillas, te amarraste una toalla en el cuello, llenaste una bandeja de agua y tú, Dios, tú que nos hiciste a nosotros, nos lavaste los pies. Dios es un Dios humilde, es un Dios manso, es un Dios lleno de amor eternamente por sus criaturas, que después de todas estas cosas le colgaron en una cruz. Cuánto odio, cuánta envidia, cuántos celos tuvieron de ti, Jesús, los sabios y los religiosos de tu época. Y en esa cruz, después de ser flagelado, despedazado su pecho y su espalda con los látigos, habiendo tenido y sufrido pérdidas de sangre innumerables, te ponen espinas en la cabeza, clavos en las manos, clavos en los pies, y te levantan entre el cielo y la tierra. Y ahí levantado nos perdonas. No nos condenas, sino nos dices: les amo. Aquí es en esta cruz donde dice el Padre: les muestro mi amor. El que no conoció pecado se hace pecado por ustedes, y ya no te tengo que castigar.
para que comprendas mi amor. Ahí está toda mi sabiduría, dice Dios. En esa cruz es el centro del universo, la cruz de Cristo. Ahí se encuentra mi odio por el pecado. Que Dios, en lugar de castigarnos, no perdona a su Hijo. Dios no perdona a su Hijo porque te ama. Es más grande su amor en ese momento que Él tuvo que gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es muy simple: porque tú eres el único medio de llevar la culpa de los seres humanos, y porque no hay ninguna otra manera en que los seres humanos se vuelvan a acercar a mí. Te adoramos, Jesús, Hijo de Dios. Te bendecimos. Gracias por tu amor, tu perdón, porque ya no quieres que vivamos para nosotros mismos, sino ahora que hemos conocido tan grande amor, que la corta vida que nos queda la vivamos para ti, adorándote, sirviéndote, viviendo agradecidos todo lo que nos queda de vida por tan grande amor. Te bendecimos en tu precioso nombre. Amén. Gracias, Señor. Hay muchos de ustedes tal vez, que vinieron a este seminario porque Dios te quería hablar. Dios quiere cambiar tu vida. No seas rebelde. Ya no sean rebeldes. Dios te ama. Humíllate. Entrégale en este momento tu vida a Jesucristo. Y todos ustedes, los que quieran entregarle su vida a Jesucristo en esta mañana, ahí desde su lugar, levanten su mano. Levanta tu mano. Gracias. Mira cuántas personas. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias allá atrás también. Gracias. Que Dios los bendiga. No han venido ustedes a ninguna religión. El cristianismo, desgraciadamente, calificado por los medios masivos de comunicación como religión, por ignorancia, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, dinámica con alguien que vive. Los budistas es una religión atea. No tienen religión con Buda. Los musulmanes oran y oran y oran sin tener comunicación con Alá. Los hindúes traen 6 millones de dioses. El cristianismo es encontrarte con alguien que hace 2000 años fue enterrado, crucificado y resucitado. Se llama Jesús, Jesucristo. Y porque Él está vivo, tú le entregas tu vida y comienzas a conocerlo a través de la Biblia, para que a través de Jesucristo conozcas al Padre. Porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo a quien Él lo quiera revelar. Una vez que has recibido a Cristo, comienza hoy a leer la Biblia. Todos los días adquiere el bendito hábito de leer la palabra de Dios. Levántate en la mañana y: Señor, orar no es rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios. Esos son rezos aprendidos de memoria. Orar es platicar con Dios. Ahorita en la comida, con tu esposa, con tus hijos: Padre, gracias porque te has revelado a mi vida. No entiendo muchas cosas, pero sé que vives. Te pido por este pescadito, por estas chalupitas, por estas enchiladas, lo que sea. Bendecimos el postre también, en el nombre de Jesús. Es todo. Antes de acostarte, no te acuestes como los animalitos. Señor, gracias en este día. No quiero pensar en nada la noche, quiero dormir tranquilo. Mañana tú me ayudarás. Confío en ti. A lo mejor ni amanecemos. Es vivir en paz, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Les recomiendo que comiencen a leer el Evangelio de Juan.
de ahí para adelante. La Biblia es como los libros hebreos que se leen aquí para la izquierda, los libros normales de la izquierda a la derecha. Comienza del Nuevo Testamento en adelante. El Antiguo Testamento lo entenderás después. Y en último lugar, ustedes que hoy levantaron la mano, cuéntenle a alguien lo que acaban de hacer. ¿Qué quiero decir? Hoy en la noche, si puedes, oye mamá, ¿qué crees? Recibí a Cristo. Ya te cambiaste de religión. No, mamá, recibí a Jesucristo en mi vida. A ver, espera, no tengo nada que contarte. Oye amigo, fíjate, compadre, ¿qué crees? Que tuve un encuentro con Cristo hoy. Oye, ¿de qué me estás hablando? Fíjate que no entiendo muchas cosas, solamente sé que Él vive. Solo sé que Él vive y que está en mi vida. Ya, así de sencillo. Así comencé yo a hablar a la gente. Oye, que ya dejaste, sí, mira, no, pero si quieres, ven, te invito a un estudio bíblico. O te invito a una reunión donde se predica la Biblia. O te invito a un seminario que nos van a hablar qué es el matrimonio a través de la Biblia. No tengo mucho pero lo único que sé es que Él vive. Era lo único que llenaba mi corazón el primer año de mi conversión. Y yo estaba seguro que Él vive y que estaba dentro de mí. No tenía respuestas y las fui encontrando poco a poco al estudiar las Escrituras. Hemos estado viendo de qué manera ante los ojos del mundo, ¿verdad?, se encuentra actualmente otra vez en los encabezados del periódico, en los medios de comunicación, el área geográfica del Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó a través de los profetas hebreos hace miles de años. Ahora bien, los palestinos no son palestinos. El nombre de palestino no existe en la Biblia. Ellos adjudicaron este nombre cuando los judíos regresan en el 48 para declarar Israel un estado libre, soberano e independiente. Estos árabes que estaban ahí en la tierra, ¿verdad? Palestina, acordémonos que fue el nombre que un emperador romano le dio a la tierra de Israel para cambiarle el nombre de Israel. Entonces Palestina no es un nombre tampoco que está en la Biblia. El nombre es Israel. Entonces, durante muchos, casi todo 10 siglos se comenzó en Palestina, desde Roma. Pero es la tierra de Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a ser desalojados, o como no les gustó la presencia del regreso de los judíos en el 48, comenzaron a llamarse palestinos porque están ocupando la franja de Gaza. Es una franja que dura que tiene de largo como 50 kilómetros, como 10 kilómetros de ancho, y está junto al mar Mediterráneo, y del lado este tiene Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a llamarse palestinos desde 1900, aproximadamente 48, y en el 62, cuando se forma la Organización para la Liberación de Palestina, por Yasser Arafat, se adjudicaron oficialmente el nombre de palestinos, pero son árabes. O sea, no existe un grupo, existe Edom, Moab, que son la tierra de Jordania, los cananeos, filisteos, amorreos, etcétera, etcétera, pero no encontramos la palabra Palestina. La palabra filistea sí, porque lo que es la franja de Gaza es la filistea geográfica donde habitó Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Era de Gaza, y los hermanos de Goliat y los gigantes tenían esa zona de la franja de Gaza durante tiempos bíblicos. La sola
existencia del Estado de Israel ha sido una fuente constante de irritación para los árabes alrededor. Los árabes han sufrido una serie de derrotas que ya hemos mencionado: 1948, 56, 67, 73, y finalmente se dieron por vencidos y fundaron grupos terroristas, que es mucho más difícil de pelear que contra una nación. Ahorita los judíos, al entrar a Gaza, pues los de Hamas usan el uniforme cuando hacen sus desfiles, pero cuando están en Gaza se visten de civiles para confundirse como civiles. Y cuando matan a estos asesinos, les llaman víctimas y civiles. Y la mayor parte son de Gaza disfrazados de civiles. Qué difícil es pelear con un ejército que no trae un uniforme, porque no sabes quién es quién. Y es el dilema que se enfrentan también actualmente los judíos. Después los árabes inventaron la intifada, más bien el grupo terrorista de Hamas. La palabra intifada significa guerra santa. O sea, ellos le llamaban santa porque creían que Alá les había mandado en el Corán rescatar a Israel, era de ellos, y han declarado el exterminio de la raza judía. Y a través de los diferentes medios de comunicación, los árabes esperan demostrar al mundo que los judíos realmente son los opresores. Y hasta este momento, desde 1948 hasta nuestros días, los judíos nunca han iniciado una guerra. Nunca ellos han sido los agresores. Siempre desde el 48, lo único que han hecho es, y tienen todo el derecho internacional para ello, defenderse. Esto es muy importante porque mientras continúan sonando actualmente los tambores de guerra en esta área conflictiva, los Estados Unidos es la única nación que ha tratado desde 1948, porque Estados Unidos ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y obtuvo la supremacía política, económica y militar del mundo desde hace casi 75 años, han tratado de intervenir para que haya paz en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos necesitan a la nación de Israel en el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente Israel es la única democracia que hay. Es la única que mantiene las tradiciones occidentales, la cultura occidental, que no tienen el Islam como religión, y por eso son el objeto del odio de parte de las naciones árabes vecinas. Y además, teniendo Estados Unidos a Israel en el Medio Oriente, de alguna forma están protegiendo y garantizando el petróleo. El día que Estados Unidos caiga, que ya no tarda en suceder, Israel, como dice la Biblia, se van a quedar completamente solos. Y entonces va a venir la guerra de Ezequiel 38, las otras naciones árabes, y se va a convertir el mundo verdaderamente en un caos. Ahora veamos nosotros que esta es la razón de lo que se llama el antisemitismo, que es la oposición o el prejuicio e intolerancia hacia el pueblo judío. Sin embargo, ya también lo vimos, la palabra semita abarca a más grupos étnicos que solamente los judíos. Los judíos son una rama de los semitas, porque cuando hablamos de semitas hablamos de asirios, madianitas, caldeos, moabitas, edomitas, amonitas y los mismos árabes. Desgraciadamente el semitismo debería ser definido como una oposición a todos los semitas, pero no es así. Solamente es a los judíos, cuando la misma etimología de la palabra demuestra que no es correcto su uso. Sin embargo, no es la realidad. Han sido los judíos el blanco continuo para el antisemitismo. Hitler nadie puede explicarse, ningún geólogo, antropólogo, sociólogo, psicólogo han podido entender por qué Hitler, teniendo guerra contra Rusia, contra Stalin, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos,
¿Por qué de repente en medio de la guerra Hitler se vuelve contra un pueblo que no tenía nación, no tenía armas, no tenía comida, no tenía absolutamente nada? Era un pueblo étnico que se llamaban los judíos. ¿De dónde sacó Hitler que este grupo pequeño que había en Europa eran enemigos más importantes que Rusia, que Inglaterra y que Estados Unidos? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Qué fue el odio que produjo dentro de Hitler volverse a este grupo étnico al grado que se volvió loco e ideó lo que se llama la solución final? Y le mandó, ¿verdad?, a Himmler, al SS, a los grupos de exterminio que él formó, que hicieran campos completamente llenos en Auschwitz, ¿verdad?, para poder exterminar, donde agarraban trenes y levántense a todos los judíos de todo lo que encuentren en Alemania, métanlos a los trenes y llévenlos a los campos de concentración. Y los judíos creían que pues iban a estar ahí prisioneros y que no entendían tampoco por qué los llevaban a esos campos. Ahí, al llegar a los campos, la mayor parte de ellos se murieron de hambre. Cuando entraron los aliados a Berlín, tanto los de Rusia del lado del este, del norte Inglaterra y del oeste Estados Unidos, llegaron a Berlín. Hitler se suicida con Eva Ben Braun, su esposa. Se matan los dos en su búnker y encuentran a millones de judíos, pero así en los puros huesos. Hay cantidad de fotos de esto. Cuando vayas a Israel, ve al Museo del Holocausto, lo puedes encontrar. Y van a encontrar ustedes también a los millones de judíos que los metían a los hornos, los desnudaban, les decían, se van a bañar, y metían ahí a mujeres, niños grandes, y ya encerrados le abrían el gas y morían asfixiados. Los sacaban y los enterraban como si fueran animales en pozos, tremendos cementerios que hicieron por todo Alemania. Cuando llegan los aliados, descubren todos estos horrores, y el casi 85% o el 90% de los alemanes, estoy hablando de 85 millones de alemanes, cultos, médicos, ingenieros, abogados, dentistas, licenciados. O sea, no estamos hablando de indígenas, estamos hablando de personas educadas. El 85 millones de alemanes fueron engañados y no detectaron realmente el veneno y el odio de Hitler por este grupo de judíos. Entonces los escritores, tú lees libros de la historia del Holocausto, vas a Israel al Museo del Holocausto y ves toda la historia de cómo los mataron, etcétera, etcétera, y han llegado inclusive los palestinos a negar que fue realidad. O sea, eso es absolutamente absurdo, ¿verdad? Y ridículo, ya es una locura. No, ni siquiera existió el Holocausto. Bueno, ve a ver las fotos y ve a ver todas las personas y los viejitos que tienen grabado el número tatuado que les grababan los nazis para distinguirlos, que no fueran más que judíos. Entonces, ¿qué fue lo que puso este odio en Hitler? ¿Por qué se olvida de todos sus verdaderos enemigos y se concentra en un grupo que se llaman los judíos? La Biblia es el único libro que explica el odio de Hitler en contra de este grupo, esta raza judía, que es un grupo que él odiaba porque el mismo Satanás poseyó a Hitler. Él se levantaba a las 2, 3 de la mañana, Hitler gritando, y le decía a Eva Braun, su esposa, me están persiguiendo, empapado en sudor. Las mismas características que tuvo Sigmund Freud. Sigmund Freud se levantaba a la 1 de las 2 de la mañana, empapado en sudor, gritándole a su esposa. En las mismas apariciones que tuvo Hitler también. Qué interesante está esto. Ya cuando unimos las piezas del rompecabezas, comenzamos a entender lo que había detrás de muchos hombres que se lanzaron como disques salvadores de la humanidad. Entonces, este odio, ¿verdad?, es producido por Satanás. ¿Por qué quería destruir Hitler a los judíos? Porque Satanás, Apocalipsis capítulo 2. Vayamos a Apocalipsis 12. Vean ustedes qué cosa más maravillosa es la Biblia. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos.
¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo, aunque no conoce específicamente ni el día del rapto, ni el día de la venida del Señor, sabe y calcula por la cronología que Dios dejó en la Biblia los tiempos, pero no el tiempo kairos, el tiempo exacto. Entonces, el diablo sabía que si los judíos regresaban a su tierra, comenzaría a contar la cuenta regresiva, Dios, de las profecías finales. Entonces el diablo tenía que impedir, de alguna forma previó que iban a regresar a su tierra, porque desde que Teodoro Herzl en el siglo XIX fue un judío, comenzó a pensar en el sionismo, que es la idea de los judíos de recuperar la tierra. El diablo se dio cuenta que ya estaba moviéndose, se hace la declaración Balfour, 1917, los ingleses están de acuerdo en que regresen a su tierra, y Hitler surge como primer ministro de Alemania. El diablo tenía que destruir a los judíos. ¿Y quién fue su instrumento? Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en la conferencia anterior, cuando los judíos regresan, comienza la cuenta regresiva de las profecías finales de la historia humana. Si los judíos no hubieran regresado, ¿quién va a reconstruir el tercer templo que menciona la Biblia? Según de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 11, etcétera, etcétera. Si el pueblo de Dios no hubiera regresado a Israel, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? ¿A los tlaxcaltecas? ¿A los aucas? ¿A los aztecas? ¿A quién iba a perseguir el anticristo? Si el pueblo judío no hubiera regresado, no se hubieran cumplido las profecías del Apocalipsis, que menciona al pueblo judío y a 12,000 de cada tribu, que Apocalipsis 7, que van a ser los últimos evangelistas del mundo. La iglesia va a fracasar en evangelizar el mundo, la iglesia es sacada del mundo, Dios se regresa otra vez con los judíos y van a ser 144,000 evangelistas judíos los que van a terminar la profecía. Será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. La iglesia va a fracasar en evangelizar al mundo por la apostasía en que la iglesia se encuentra actualmente. Entonces todo esto no se hubiera cumplido si los judíos no hubieran regresado y no tuvieran patria. Seguirían exiliados, repartidos por todo el mundo. Entonces Hitler fue poseído por un principado satánico con la única idea: mata a este grupo de personas. Y la gente no lo explica ni psicológica, ni psiquiátricamente, ni antropológicamente, por qué Hitler tenía ese odio con este grupo étnico llamados los judíos. Ahora ustedes lo entienden. Porque era importantísimo para el diablo impedir que formaran una nación, que se independizaran, porque entonces comenzaría su cuenta regresiva a contar. Y dice Apocalipsis, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora veamos claramente en Apocalipsis 12, que es todo el capítulo que se dedica principalmente a Israel, que Juan, dice el versículo 1, ve una señal en el cielo. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué es una señal? Es un objeto pintado con letras que te apuntan y vas en la carretera y ves una señal que dice curva. ¿Qué es esa señal? Te está mostrando que hay una vuelta y que reduzca la velocidad. Vas por otro lado y dice Houston, una señal que te dice cuál es el camino a Houston. ¿Qué es una señal? Es algo que apunta hacia adelante. En conclusión, ¿correcto? Pueden señales informativas, señales restrictivas, baja la velocidad, señales, hay un hotel, hay una gasolinera. Una señal es algo que apunta hacia adelante. Entonces Juan ve una señal, algo que va a apuntar hacia adelante. Así nos podemos guiar para interpretar la Biblia. ¿Qué es esta señal que apareció? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre cabeza
una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, o sea, una mujer embarazada, clamaba en dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Es triste que los católicos digan que es María. Así la han interpretado ellos. Pero veamos rápidamente, ahorita regresamos a Apocalipsis, Génesis 37, y veamos que esta mujer no representa a María, representa a la nación de Israel. Génesis 37, versículo 9. Soñó otro sueño, está hablando de José, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia no se interpreta, no es de interpretación privada? Nadie puede venir a la Biblia y pues, me imagino que es esto, y pues yo creo que es esto. O sea, si cada quien tomara una perspectiva diferente o una opinión, pues cuántas habría, ¿verdad? Por eso hay tantas sectas. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y si tú vienes a Apocalipsis y quieres saber qué son las estrellas, los cuernos, los candeleros, los menorás, tenemos que encontrar dentro de la misma Biblia su interpretación. Entonces aquí José está soñando y dice el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que sueñas? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Viene Jacob y le interpreta a José el sueño. Israel representa a Jacob y las 12 tribus de Israel. Y lo vamos a ver, regresamos a Apocalipsis y lo vamos a comprobar aquí adelante. Entonces, Juan ve una señal en el cielo de Israel a punto de dar a luz. Y apareció otra señal, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente de la mujer, acordémonos que está embarazada, que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Recuerdan ustedes que cuando los reyes del oriente llegaron con Herodes, Mateo capítulo 2, Lucas, le preguntaron: ¿dónde está el que va a nacer? Y Herodes se entera de que hay una profecía de que iban a ser el Mesías. Y entonces Herodes, al enterarse de esto, que es lo que representa esta visión, manda matar a todos los niños menores de 2 años en Israel. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el diablo le puso: ya viene el Mesías, van a nacer, maten a todos los niños menores de 2 años. Y se le aparece un ángel a José y a María y les dice: huyan hacia Egipto. Y se van en un burrito, José y María embarazada, y huyen, ¿verdad? Bueno, nace en Belén Jesucristo y huyen después del nacimiento, porque había órdenes del rey Herodes de matar a todos los niños menores de edad. Ese es el dragón que estaba esperando que naciera Jesús para matarlo. Cuando iba a nacer Moisés, el diablo sabía claramente que vendría un libertador del pueblo de Israel. ¿Y qué hace el faraón? A las parteras de Egipto, Éxodo capítulo 1, maten a todos los niños menores de edad. Vean los intentos satánicos en la Biblia contra el pueblo judío, impidiendo que naciera el Mesías. El odio contra el pueblo judío, y lo mantiene Satanás todavía. Y entonces, ¿qué hace la mamá de Moisés? ¿Verdad? Lo meten en una canastita y lo arrojan al río Nilo, lleno de cocodrilos, el río Nilo, confiando en que Dios iba a hacer algo. Y viene el río, en la corriente del río Nilo, y en el momento que pasa, cuántas coincidencias, ¿verdad? El momento que pasa la canastita con Moisés, la palabra Moisés, Moshe, significa sacado de las aguas.
En el momento en que pasa enfrente del jardín donde estaba la hija del faraón bañándose o perfumándose, la ve y agarran la canastilla y la traen a la casa del que ordenó matar a los niños. Y en la casa o en el palacio del que dio la orden de matar a los niños, ahí mismo es educado y es criado el Salvador de Israel, Moisés. Increíble. Todo lo que hace Dios, lo que el mundo busca para el mal, Dios lo convierte muchas veces para el bien. Pero así es toda la historia, ¿verdad?, que vemos en la Biblia. El faraón, luego Amán, en la vida de Esther, la reina, en Persia, Herodes. Pero vemos una persecución continua, sangrienta, con un odio impresionante hacia la raza judía. Ahora lo entendemos por qué. Porque a través de ellos vinieron las leyes morales, las leyes higiénicas, las leyes civiles, los mandamientos, el Mesías y la Biblia. Entonces, lógico que detrás de todo esto haya un odio, si es que existe Satanás, para impedir que todas estas cosas las podamos disfrutar como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Entonces vemos aquí en el versículo 3 de Apocalipsis 12, que el dragón escarlata, así se le llama al diablo, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, de los cuales ahorita no hay tiempo de interpretar eso, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí está hablando de la rebelión de Satanás, que no es Satanás. La palabra Satanás es un título, la palabra diablo es un título, su nombre es Lucifer. Lucifer. La palabra Satán en el hebreo significa enemigo, nada más. Y diablo significa acusador, el que acusa a los hermanos. Pero la entidad espiritual es Lucifer, que se llama el portador de la luz. Y Satanás o Lucifer nunca fue un ángel. Él no es un ángel caído, él era querubín. Los querubines, Dios crea a los ángeles. La palabra malak en el hebreo, ángel, significa enviado o mensajero, nada más. Los ángeles son los mensajeros a quienes Dios manda a este planeta desde el tercer cielo a traer mensajes a los hombres. Como Gabriel se le aparece a Daniel, Gabriel fue el que se le apareció a la Virgen María, etcétera, etcétera. Y los querubines es otro rango angelical que están arriba de los ángeles, jefes de los ángeles, que están en el trono de Dios. Y arriba del trono de Dios hay otro tipo de criaturas que se llaman serafines, que significan los que arden y los que dicen santo, santo, santo es el nombre del Señor. Isaías capítulo 6 del 1 al 5. Todos los serafines no se mueven de ahí. Los querubines, que era Satanás, él protegía el trono de Dios. Querubín protector está en Ezequiel 28, toda la creación de Lucifer. Y pregunta, ¿por qué se le llama querubín protector si el pecado no había entrado? ¿Por qué Adán, en el huerto del Edén, le dice Dios, labra y cuida? Esa palabra en el hebreo es protege el huerto del Edén. ¿Protegerlo de quién? Los leones no mordían, no había veneno. Ahorita lo explico. Qué interesante, ¿verdad? ¿Nunca se han hecho esas preguntas? ¿Por qué nunca me las hacen? Ya cuando comenzamos a rascar la Biblia hay 1500 preguntas. Un cristiano que no tenga preguntas no lee la Biblia. En primer lugar, cuando Dios crea a los ángeles allá en el cielo, a los querubines, creó Dios a todas las criaturas con el potencial que pudieran revelarse. Cuando Dios creó el universo, Dios tenía 3 opciones. 1, no crear nada. Nada, así podía existir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos, porque Dios no necesita nada ni nadie. Número 2, crear criaturas que nunca se revelaran, que nunca tuvieran la opción
de volverse en contra de él. Y número 3, Dios consideró en su sabiduría crear criaturas, tanto ángeles como seres humanos, que tuvieran la opción de escoger rebelarse voluntariamente contra él. Vamos por orden. Número 1, filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo, que fue el clamor de Job en el capítulo 1 y 2 de Job, ¿se acuerdan? Job estaba tan alto, dijo: Señor, ¿por qué no morí al nacer? ¿Para qué nací? Hubiera mejor sido un aborto, dijo Job. He nacido para sufrir, para eso me trajiste al mundo. Él quería comparar que hubiera sido mejor no existir a existir. Más adelante se lo explica a Dios. Entonces está descalificada la primera opción, porque no puedes compararte nunca que la nada es mejor que lo algo. Número 2, si Dios hubiera creado un universo con criaturas que nunca hubieran tenido la opción de pecar, hubiéramos sido robots. Nos hubiera dado Dios cuerda: ámame, 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 ponernos un chip, ¿verdad?, en la que siempre estuviéramos dirigiendo nuestra atención hacia Él. Y en tercer lugar, Dios optó por crear criaturas que tuvieran la libertad de escoger entre el bien y entre el mal voluntariamente, y finalmente juzgar a las personas que le rechazaron con las evidencias que él dejaba, para que pudiera haber un universo de criaturas que le amaran voluntariamente. Ahora, fíjense ustedes en lo siguiente. Esto lo podemos aplicar políticamente. Si en un país solamente hay un candidato, como está pasando en todos lados, porque es un circo que hay otros candidatos, ya sabemos quién va a ganar, ya están apartados los que van a ganar. Entonces, realmente, en un país donde no hay una democracia limpia, no es democracia, porque la palabra demócratos en el griego significa el gobierno del pueblo. El pueblo escoge a sus gobernantes sin opresión ni presión de ninguna circunstancia. Entonces, cuando no hay dos candidatos, ¿hay libertad? Pues no hay libertad, porque solamente uno va a salir, ya está designado ese. Entonces tiene que haber dos caminos siempre, el bien o el mal. Además, si yo no conozco el mal, ¿cómo conozco el bien? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo hubiéramos conocido su amor? ¿Cómo hubiéramos estado convencidos de que Dios nos ama? Pero cuando yo conozco el mal y nazco en el mal y nazco en el pecado, y veo lo que el pecado ha hecho en mi vida, y veo el amor de Dios en la cruz, puedo apreciar realmente que Dios me ama, reconozco mi condición y corro a la cruz, porque encuentro en la paz y la armonía y el perdón y la misericordia que mi alma necesita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿En dónde demostró Dios su amor? Nos mandó palomitas del cielo. No, nunca mis hijos se van a enfermar, nunca va a haber guerras, nunca va a haber nada. No, Dios mostró su amor en una cruz. Como decía Billy Graham, el gran evangelista del siglo pasado, cada vez que tengo un problema, yo tuve el privilegio de estar con él 2 días en Acapulco, en México. Me escogieron a mí para ser su intérprete cuando fue a México. Fue un privilegio que Dios me dio en 1983-85 del siglo pasado. Y nos dijo Billy Graham a él, a mi hermano que estaba conmigo, que es menor que yo, y a mí. Me dijo: cada vez, Armando, que yo veo hacia el pasado y dudo de Dios, y tengo problemas porque siempre todos tenemos dudas de Dios, si será o no será, si es esto o aquello, lo único que hago es siempre voltear y ver la cruz. Me quedó grabado, como no se imaginan, en mi alma. Ya no me pongo a pensar en ninguna otra cosa, solamente sé que Dios me ama. Ahí está la cruz. Y aunque no lo entiendas y pasen cosas que parezcan contradictorias en tu vida, ve la cruz. Dios te ama. De tal manera que dio a su Hijo en nuestro lugar. Esto es entonces lo que la Biblia revela de la rebelión. Y dice el versículo 5: y ella dio a luz un hijo varón. Sabemos que es Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. Aquí nada más en el versículo 5 hay 2000 años de diferencia. Porque cuando nos dio Jesús, no gobernó con vara de hierro, lo hará
cuando baje del trono de Dios. Ascendió al cielo y va a regresar a gobernar con vara de hierro en el reino mesiánico o en el reino milenial. Y la mujer, ya sabemos que Israel, ¿se acuerdan? Ahora entendemos, la mujer, o sea Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 2060 días, o sea, 3 años y medio. ¿Se acuerdan de Mateo 24:15? Ya tenemos otra pieza de rompecabezas. Jesús les dice a los judíos, Mateo 24 es específicamente a los judíos. En Mateo 24 no es el rapto, porque el rapto no estaba en el Antiguo Testamento. Recordamos, el rapto fue un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Entonces no encontramos en los evangelios el rapto, no encontramos en el Antiguo Testamento el rapto. Encontramos tipos como Elías, que fue sacado al cielo, y Enoc, capítulo 5 de Génesis, y que no gustaron la muerte, fueron llevados por Dios de una forma sobrenatural, y Elías fue llevado y Enoc fue traspasado al cielo para no ver muerte. Son tipos del rapto, pero la doctrina específica que iba a haber una generación como Enoc y como Elías no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice Mateo 24:15? Jesús a los judíos: cuando veáis la abominación desoladora que profetizó Daniel, cuando vean que el anticristo, aquí ya son los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación, cuando vean que el anticristo entra al templo y pone una estatua de él, violando, blasfemando ya el nombre de los judíos y traicionando el pacto con los judíos, en ese momento huyan a los montes. Y la mujer, después que Dios vio esto, huyó al desierto. Y que este lugar se llama Petra, que está al sur de Jordania. No sé cuántos de ustedes nos han acompañado cuando hemos ido a Israel, pero Petra es una ciudad de Aladino y el país de la lámpara maravillosa. O sea, es una ciudad que es un sueño. Tú llegas a Petra y antes de llegar hay un camino, pues como de aquí donde está esa bocina, así nada más, cabe una carreta con caballos y todo es empedrado, todo es pura tierra. Y es como casi 1 kilómetro, ahí te deja el camión y nos bajamos todos, comenzamos a caminar y al llegar a Petra te quedas así, ¿qué es esto? Es una ciudad incrustada en los montes, en las piedras, llena de camellos. Me acuerdo que a nuestra hija Salem me estaban ofreciendo 25 camellos por ella. Siempre mi hija se acuerda de eso, por eso se acaba de casar hace 1 mes y medio, era la más chiquita que teníamos en la familia. Y llegó un árabe, ¿verdad? Y 25 camellos, le dije, no. Y total que nos seguimos caminando. Está soñando en está en el desierto, pero todo es impresionante, las construcciones de Petra. Es un sueño que no sé ni cómo lo pudieron haber construido así. Y nos alcanza el árabe como a los 5 minutos, 40 camellos por tu hija. Le dije, te dije que no, por el amor de Dios. Y vamos a comer, falta como 40 minutos y me estaban esperando afuera. 500 camellos por tu hija. Le dije, ni aunque me des 1.000.000 de camellos por mi hija te voy a dar nada. Pero es algo maravilloso, pero esta es precisamente la profecía que está relacionada con Mateo 24:15. La mujer huyó al desierto, donde Dios tiene preparado para ella que allí la sustenten por 1260 días. Vean esta profecía en Isaías 27 también. Isaías 26, perdón. Isaías 26, versículo 20 y 21. Todo esto está hablando del mismo tiempo y del mismo pueblo de Israel. Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, o sea, la persecución del anticristo. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya
más a sus muertos. Aquí está hablando Isaías hace 2700 años, lo que después, 700 años después de Isaías, escribió el apóstol Juan. Y en penúltimo lugar, aquí mismo en Apocalipsis 12 regresamos, que van a estar protegidos los judíos, o un remanente de los judíos, por 42 meses, o tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo, o 1260 días. Y va a ser en ese tiempo, ya estamos al final de la tribulación, cuando hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿Cómo termina la Biblia? Que el mundo seguirá siendo engañado, como actualmente. Ya no saben quién es el bueno, quién es el malo, quién es hombre, quién es mujer, si la vacuna es buena, si la vacuna es mala, si ese gobierno, si aquel gobierno. El mundo está en tinieblas, está en un caos el mundo entero, sumergido en una confusión, una falsa de identidad impresionante. El diablo, hay un poder, una energía satánica alrededor de los gobernantes y de las personas en el mundo que nos impide ver realmente cuál es el camino que hay que seguir. Jesús dijo: el que me siga tendrá la luz de la vida. La única luz, no hay otra. La única luz que hay en el mundo es esto. Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien, más que ahora, más que en este tiempo, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha, como la única luz que nos ha dejado Dios, para que podamos realmente permanecer en la luz hasta que el día sea perfecto, hasta la venida de Jesucristo. Tú te separas de este libro un día, 2, 3 días, ya, como dijimos, sin que te des cuenta, vas a tomar malas decisiones. Vas a comprar un carro que no ibas a comprar una casa que no ibas a comprar, una cosa que no ibas a comprar, vas a dar un consejo equivocado a tu esposo o a tu hijo, etcétera, etcétera. Vas a comenzar a darte cuenta. ¿Por qué? Porque en esos 3 días tú has considerado que no necesitas una guía, que no necesitas estar en comunión con Dios. Día y noche le dice Dios a Josué, de día y de noche. Te levantas en la palabra, medítala, guárdala, escríbela en tu corazón, y antes de acostarte también. Señor, pero yo nada más a las 12 del día. O que la canción, de día y de noche, dice la Biblia. Pero yo nada más a las 5 de la tarde, Señor. Oh, de día y de noche. ¿Qué cabezón eres? Ahora, hay una pregunta y no quiero que nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, al levantarte y antes de acostarte, tienes un tiempo con este libro? ¿Por qué dices que crees en la Biblia y que tienes fe cuando no haces lo que Dios te manda? ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice, y la única forma de mostrarlo es que obedezco lo que dice. Pero si yo ni siquiera de día y noche, pasan 2, 3 días y ni siquiera tengo contacto con la Biblia y me llamo cristiano. Y hermano, sáqueme este espíritu. ¿Y por qué estoy desanimada? ¿Y por qué esto? Y volví a caer en el pecado. Y volví a caer en el alcohol. Y tengo este problema. Y soy paranoico. Y tengo en la noche se me aparecen espíritus que me gritan que me van a matar. Y mi esposa, mi matrimonio no ha funcionado. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Juan 15, 5. ¿Separados de mí? Cero. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer
sin tener relación con Jesús y sin permitirle a Jesús tomar vivir dentro de mí. Entonces no, es imposible que tu matrimonio funcione, que tus estudios funcionen, que tu trabajo funcione, porque separados de Él no podemos hacer nada. ¿Por qué no lo haces? Porque no es cierto que crees. No es verdad que crees, porque si creyeras, lo obedecerías. ¿Y quién es el que guarda mi voluntad y mis mandamientos? El que me sigue hasta el final, y cuando ustedes me sigan, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Tenemos que, más que nunca, santos de Dios, en este tiempo, vivir cerca de Dios. No se imaginan, no tienen idea todos ustedes lo que se viene sobre el mundo. Las cosas no van a mejorar, ni políticamente, ni religiosamente, ni filosóficamente, ni científicamente, ni en ninguna academia religiosa que puedan ustedes conocer, o estudios que puedan ustedes conocer. En ninguna área de la vida va a funcionar. El mundo está a la orilla de un abismo, a punto de caer. La humanidad está a punto de caer. El ser humano ha fracasado como ser humano por sacar de la ecuación a Dios. Los únicos que van a sobrevivir, los únicos que van a tener dirección, los únicos que van a realmente a saber, a no tener miedo hasta el fin, son los que seguimos a Jesús. Y hasta que tú no entres y entiendas eso en tu cabecita y te arrepientas hoy mismo de tu vida que llevas, tan superficial y tan carnal, nunca podrás conocer la verdad. Y estas tinieblas que van a cubrir el mundo te desviarán de tu camino y del propósito por el cual fuimos creados. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por dejarnos esta luz maravillosa que se llama la Biblia, a la cual hoy más que nunca haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un día oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir cerca de ti, a conocerte y saber que realmente nuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de ti, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gracias porque nos has llamado para tener herencia entre los santificados, para conocer la verdad y para que la verdad nos haga libres. Pedimos en oración que el amor de todos ustedes abunde más y más en todo conocimiento, para que siempre aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza solamente de nuestro Dios. Oramos que permanezcan firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin, para que aprueben lo mejor y sean iluminados interiormente con su espíritu, para conocer la altura y la profundidad, la anchura del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. En este momento, si hay algo en tu vida, tú lo sabes, porque en este momento el Espíritu Santo está actuando poderosamente en tu corazón. Alguna área en tu vida que has fallado con Dios, arrepiéntete. Pídele perdón en este momento a Dios de tu adulterio, fornicación, robo, deudas que no has pagado, tu falta de generosidad, tu avaricia con el dinero, la forma como estás viviendo solamente para tus intereses y no has entendido que vivir para los demás es el secreto de la felicidad. Jesús nunca vivió para Él mismo, sino para servirnos y dar su vida en nuestro lugar.
Dile: Señor, te pido perdón por mi vida. Me arrepiento con todo mi corazón. Muéstrame en este instante todas esas áreas oscuras de mi vida, esos cuartos en mi vida que no te he permitido entrar, eso que yo creía que eran secretos en mi vida. Tú los conoces, y tú no puede haber secretos para ti. Tú conoces todas las cosas de mi vida, no te puedo esconder nada. Escudriñame, Dios, con tu espíritu, porque quiero vivir para ti una vida de santidad irreprensible hasta la venida de Jesús, mi bendito Salvador. Te pedimos, Señor, por Israel. Oramos por los líderes de Israel, que les dé sabiduría para estos dilemas que están enfrentando. Te pedimos por el pueblo palestino, que ha sido víctima de un grupo terrorista que los ha atemorizado y usado como escudos, como carne de cañón, para justificar sus fechorías ante el mundo entero. Te pedimos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Señor, dale sabiduría. Guárdalo, Señor, y que tomen decisiones que bendigan a tu pueblo. Te pedimos por cada nación del continente americano, por los líderes mundiales, que haya luz, Señor, que puedan ver realmente la realidad y volverse a ti con todo su corazón, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola